Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando se encuentren muy bien. Les saluda con muchísimo gusto Víctor Castillo a través de esta transmisión de Río Grande Bible Church. El día de hoy vamos a tocar un tema que nos va básicamente a llevar a conocer un poquito de cómo era la iglesia primitiva, es decir, cómo empezó la iglesia del Nuevo Testamento. Muy a menudo citamos Hechos capítulo 2 y te invito a que vayas allí a tu Biblia, a Hechos capítulo 2. Porque el día de hoy vamos a ver aquí un pasaje muy interesante. Si ya tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Hechos capítulo 2. Y sabes, cuando nosotros hablamos de tipos de grupos pequeños, de los cuales deseamos, de los cuales queremos, me refiero a esos grupos de estudio bíblico en casas, vamos a, por lo regular, a citar Hechos 2. Nos encanta esa imagen de la comunidad en Hechos 2 del 42 al 47. Fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Y en qué más? En las oraciones. Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban como juntos, tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, ¿cómo? Dice que unánimes. Perseveraban unánimes cada día en el templo, esa es una. Otra, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El versículo 47 aquí en Hechos 2 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y el Señor qué? ¿Quién era el que hacía esto? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, sin embargo, al comprometernos a formar pequeños grupos o grupos en casas o grupos de conexión que se parezcan a esta comunidad de Hechos 2, debemos descubrir cómo era realmente esa comunidad. Les invito a que vayamos en oración. Padre Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos que seas tú quien nos enseñe en este día. Que a través de ver hacia atrás a cómo tú iniciaste la iglesia, porque está en el corazón tuyo, Señor, en tu deseo, de que ahora podamos nosotros reflexionar, pero también hacer ajustes para que podamos seguir moviéndonos hacia adelante, una iglesia que va a cumplir tus propósitos. Gracias por todos y cada uno que se conectan en este día. Y te ruego, Padre, que el Espíritu Santo haga una obra de gracia en nosotros a partir de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues bueno, como decía, cuando uno se compromete a trabajar con grupos pequeños en iglesias, algunos le llaman células, otros le llaman grupos en casas, iglesias en casa. Nosotros aquí en Río Grande Bible Church les llamamos grupos de conexión, otros les llaman grupos de vida, etc. Pero todos de alguna manera están viendo hacia atrás ahora, en estos tiempos, en el cómo parecerse más a la comunidad de Hechos 2. Y vamos a descubrir cómo era realmente esa comunidad. Lo que podemos aprender de la iglesia en Hechos es que la llama que se extendía era a través de las casas. Después de que el Espíritu descendió en Pentecostés, los discípulos formaron iglesias en casas. ¿Cómo? En casas, formando discípulos, iglesias en las casas. ¿Y qué era la estrategia allí? Era modelar la vida de Jesús. Sí, modelando la estrategia de Jesús cuando también envió a los suyos a diferentes casas. Y quiero invitarles a que vayamos a pasajes como Lucas 9 y Mateo 10 del 1 al 16. Fíjate lo que dice Lucas 9 del 1 al 6. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Los envió a predicar, ¿qué? ¿Qué fue lo que les envió a predicar? El reino de Dios. Y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, ¿qué dije? Dice el versículo 4, y en cualquier casa, quiero subrayar esto porque vamos a desarrollar precisamente este tema de grupos de conexión o iglesias en casas, ¿ok? Dice, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren,
salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas. ¿Qué es lo que anunciaban? Dice este versículo 6, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Fíjate cómo era el evangelio, la llama del evangelio, cómo se movía, era precisamente a través de casas y era la manera en que Jesús los mandó. Ahora, te invito a que vayas ahora a Mateo capítulo 10. Busca ahí unas cuantas hojas hacia atrás. Vámonos al evangelio de Mateo capítulo 10. Aquí es donde encontramos el registro de aquella vez cuando nuestro Señor Jesús envió a discípulos a ministrar, es decir, a servir y a predicar el evangelio del reino de los cielos. Pero todo era en casas. Fíjate lo que dice Mateo 10:5. ¿Ya estás allí? Capítulo 10 de Mateo, versículo 5. Dice, y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Fíjate, los envía y da instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿Qué dice el versículo 6? Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, fíjate bien, me gusta cuando veo verbos de este tipo, dice, y yendo, quiere decir que estás andando, estás en acción, y yendo, predicad. No hay pausa mientras que estás en tránsito, dice, predicad, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, este mensaje sigue vivo el día de hoy. A ti y a mí se nos ha encomendado precisamente seguir yendo y seguir predicando. El reino de los cielos se ha acercado. Especialmente ahora que estamos en unos tiempos tan difíciles, esto es algo que no debe de parar, non-stop, no debe de parar. Pero dice, y yendo predicad, diciéndole, el reino de los cielos se ha acercado. El versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Pero fíjate, dice, y posad allí hasta que salgáis. Aquí ya nos empieza a dar la idea de que hay una casa. Fíjate lo que dice el versículo 12, y al entrar en la casa, saludadla. Entonces, el día de hoy estamos hablando de cómo se desarrollan grupos de conexión, iglesias en casa. Y estamos viendo hacia atrás en cómo empezaba la iglesia. Versículo 13 dice, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Aquí es donde está uno de los grandes y maravillosos regalos de Dios, bendiciones de Dios. Porque toda aquella persona que abre su casa para que se den estudios bíblicos, para que se predique el reino de los cielos, y que es digna, por supuesto, viene bendición para él o para ella, para los que están en esta casa y para los que van a recibir en casas. Dice el versículo 13, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. El versículo 14 continúa diciendo, y si alguno no os recibiere, por supuesto en casa, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Bueno, el ministerio basado en la casa era tan común que a lo largo del libro de los Hechos, cada mención que se hace sobre alguna iglesia local, que se hace sobre una reunión de la iglesia, ya sea para la adoración, compañerismo o la comunión, en realidad es una referencia a una reunión de la iglesia en un hogar, es decir, una iglesia en casa, de un grupo de conexión. Las iglesias en casa básicamente se desempeñaron y fueron un papel esencial en el crecimiento rápido y el triunfo final del cristianismo. Cuando uno no abre su casa para poder allí tener comunión y desarrollar la iglesia, estudios bíblicos, de alguna manera inclusive estamos deteniendo este crecimiento que sabemos que como quiera lo da el Señor, como dice 1 Corintios capítulo 3, ¿no? Pero bueno, la iglesia en casa desempeñó un papel esencial en el crecimiento rápido y el triunfo final del cristianismo. Y es seguro decir que los primeros 3 siglos pertenecieron precisamente al movimiento de la iglesia en casa.
El ministerio de casa en casa fue lo que permitió a los creyentes desafiar el orden social del día. Se convirtieron en testigos a través de sus palabras, de sus vidas y también, por supuesto, de su sufrimiento. Ahora, debido a su pequeño tamaño, las iglesias en casas mantuvieron una atmósfera muy familiar, de bienvenida, y practicaron el amor fraternal de maneras personales y efectivas. Y esto es algo muy importante en los grupos de conexión. Tenemos que ser buenos anfitriones, ser buenos servidores, líderes de los grupos de conexión, de dar bienvenida, sentir a la gente que se sienta bienvenida, pero también practicar el amor fraternal de diferentes maneras, que sean personales y por supuesto que también sean efectivas. Te invito a que vayas ahora a Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12, versículo 10. Mueve allí varias hojas de tu Biblia, o si no, varias pantallas, si acaso tienes un dispositivo móvil. Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros, dice, con amor fraternal. Nos exhorta aquí Pablo en Romanos 12, 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, y dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Y si te adelantas también y vas a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra de Dios. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Te fijas cómo esto es parte de estos grupos de vida, estos grupos pequeños, estos grupos de conexión? Para las iglesias en casa, para el amor fraternal no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente. Y dice también que sea de corazón puro. Ahí mismo en 1 de Pedro, si mueves unas cuantas páginas, ahora, pero también en el capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, ese amor de hermanos. Y dice misericordiosos y también dice amigables, 1 de Pedro 3:8. Si te fijas, a través del Nuevo Testamento encontramos que esta era una característica de los grupos de conexión, de las iglesias en casas. Ahora, vayamos a ver dentro de una iglesia en casa del Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿qué hicieron en esas primeras iglesias en casas? Bueno, la actividad fue diversa, pero también fue muy espontánea. Pero siempre se centró en la creencia y fe, sobre todo en Jesús resucitado. ¿Recuerdas que no hace mucho tiempo estudiamos sobre la resurrección de nuestro Señor Jesús? Bueno, también sabemos que también partieron el pan juntos, siguiendo las instrucciones que también el maestro de maestros también había instruido para recordar su muerte y su resurrección. Todos traían comida, la compartían. No sabemos con certeza si celebraron la cena del Señor cada vez que se reunían, pero sí sabemos que era algo muy común. Más allá de compartir la cena del Señor juntos, la agenda de las reuniones de estas iglesias en casas, grupos de conexión, eran muy flexibles. Pablo escribió a la iglesia en casa en Colosas. Y digo iglesia en casa en Colosas porque realmente cuando se está dirigiendo a iglesias en casas. En Colosenses, te invito a que vayas al libro o a la carta epístola a los Colosenses, a la iglesia que estaba en Colosa. En el capítulo 3, versículo 16. Colosenses 3, 16. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Está hablando un grupo, ¿eh? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No puede haber sabiduría si no hay palabra, ¿no? Y que no sea la palabra de Cristo. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto dice Colosenses 3:16. Quiero resaltar la primera parte de este versículo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Pablo quería que los creyentes de la iglesia en casa de Colosas
se enseñaran y se animasen unos a otros. Y la única manera de que esto iba a ser posible era por conocer a nuestro Señor Jesús a través de la palabra, a través de la Escritura. Y dice Pablo, la palabra de Cristo more no solamente un poquito, dice, en abundancia en vosotros, dentro de uno. Y esto es como dice también Santiago 1:21, que dice, por lo cual desechando toda inmundicia, Santiago 1:21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, pues para que pueda haber abundancia de amor, abundancia de palabra, tienes que echar, por supuesto, fuera la abundancia de inmundicia, la abundancia de malicia, ¿no? Pero dice, recibid con mansedumbre, ¿qué? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, no son experiencias religiosas, más bien es con mansedumbre, recibiendo la palabra implantada en nuestros corazones, la cual puede bendecirnos para también bendecir a otros. No es un conocimiento intelectual, más bien es un conocimiento experimental de la palabra viva, de la palabra aplicada en nuestra vida. No es un conocimiento intelectual, más bien es un conocimiento experimental de la palabra aplicada en nuestra vida. Eso es conocer a Dios, no hay otra manera. Entonces, al ver esto en las iglesias en casas, como resultado era entonces el compartir transparentemente, el regocijarse en la bondad de Dios. Además, los miembros disfrutaron la presencia de los unos a los otros. Juntos, ¿qué? Pues se rieron, disfrutaban un buen momento, juntos estrechaban su relación con Jesús. Robert Banks, un erudito bíblico, teólogo práctico, así como también un educador laico, innovador y plantador de iglesias, escribe, y abro lo que él dice. Dice, no encontramos ninguna sugerencia de que estas reuniones se llevaron a cabo con el tipo de solemnidad y formalidad que rodea a la mayoría de las reuniones cristianas semanales que se realizan el día de hoy. Ahora, al mismo tiempo, estos grupos lograron mucho. La mayoría de los estudiosos coinciden en que las primeras iglesias en casas enfatizaron los siguientes elementos. Toma nota de estos puntos, por favor. Estos son importantes. ¿Qué fue lo que enfatizaban? Por lo menos yo creo que 7 cosas. 1, enseñanza. Número 2, adoración. Número 3, ejercicio de los dones espirituales. 4, oración, compañerismo, evangelismo, y número 7, el bautismo y la cena del Señor. Fíjate bien, estos eran elementos importantes en lo que adoptaron, lo que se desarrollaba dentro de estas iglesias en casa, de estos grupos de conexión: enseñanza, adoración, ejercicio de los dones espirituales, oración, compañerismo, evangelismo, bautismo y cena del Señor. Cabe tener estos puntos muy, muy en mente. La comunicación también, por supuesto, de información, también era otra actividad esencial en las primeras iglesias en casas. Las novedades de los visitantes, las cartas o las epístolas que se circulaban, que se transmitieron de una ciudad a otra, por ejemplo, las cartas de Pablo, de Juan, etcétera. Las advertencias también de persecución, porque acuérdate que la iglesia primitiva sufrió persecución. Y hoy día también hay, pero de otra manera, ¿no? Pero también de relatos de estas persecuciones reales, entonces, que se compartían a través de las iglesias en casas, ¿no? Se cuidaban entre ellos también. Y también sirvieron como centros de servicio social. Había una ayuda humanitaria para aquellos que eran miembros activos y que estaban en necesidad. Por ejemplo, habían algunas viudas, algunas que posiblemente habían enviudado, pero también habían pobres, y miraban a las iglesias en casa también como un medio de apoyo. Estoy hablando de personas que estaban integradas, que eran parte del cuerpo, que eran creyentes, que eran miembros activos, ¿no?, de estas iglesias en casas. Ahora quisiera tocar el tema sobre el tamaño de las iglesias en casas de la iglesia primitiva. Los historiadores de la iglesia están de acuerdo en que la mayoría de las iglesias en casa rara vez podían tener más de 15 o 20 personas, simplemente porque tenían
lugares pequeños, eran como apartamentos o departamentos. La gran mayoría de las personas, tal vez hasta el 90%, vivía en apartamentos de una o dos habitaciones y estaban abarrotados realmente arriba, abajo. Y una vez que una iglesia en casa crecía más grande que eso, pues se multiplicaba simplemente por comenzar cerca de allí otra iglesia en casa. Sino el crecimiento entonces causaba problemas de inmediato. Normalmente una iglesia en casa se reunía en la sala más grande de una casa privada. Generalmente era el comedor. La mayoría de los apartamentos compartían un patio público y esto me recuerda, por ejemplo, la vecindad del Chavo del Ocho. Haz de cuenta que está ahí el patio y alrededor están los diferentes hogares, ¿no? Entonces la mayoría eran apartamentos que compartían un patio público con unidades contiguas y las familias también cocinaban ahí en los patios. Es decir, era como un vecindario, como el vecindario del Chavo del Ocho. Entonces, el comedor y el patio proporcionaban, creo que, ese espacio para que los ministerios de la enseñanza y la predicación se realizaran, para la instrucción bautismal, para las reuniones de oración, para las novedades, la celebración de la Santa Cena del Señor, las actividades misionales, etcétera, etcétera. Y cuando vemos cómo era entonces, nosotros podemos llegar a la conclusión también, y así es como los historiadores de la iglesia nos dicen, que la privacidad realmente era muy rara. Tal vez para nuestro tiempo es algo muy común la privacidad, ¿no? Casi nadie quiere que entre a su casa, ¿no? Pero en la iglesia primitiva así era muy abierta. Estaba desplegándose el desarrollo de la iglesia, de las iglesias en casa, delante de los vecinos, delante de la comunidad que estaba alrededor, principalmente que no eran creyentes. Entonces, realmente, la vida de estos grupos pasó y se desarrolló frente a sus vecinos. Nosotros estamos en un mundo muy privatizado. Es difícil imaginar lo que experimentó la iglesia primitiva, pero sí podemos adoptar muchos principios, ¿no? Ahora, hablemos también de otro tema, el tema de la transformación oikos. ¿Qué es oikos? Esa palabra griega, ¿no? Bueno, una de las principales brechas culturales entre ese entonces y nuestro ahora es la familia extendida o la estructura antigua oikos. ¿Qué es oikos? Bueno, aquellos que viven en el mundo occidental tienen dificultades para imaginar la cultura del Nuevo Testamento, en la que era normal vivir con sus padres, familiares, sirvientes y otros trabajadores. Tal vez todavía hay algunas partes del mundo donde todavía se realice de esta manera. Conozco uno que otro país donde todavía es así. Pero nosotros estamos acostumbrados a vivir en familias nucleares, es decir, en el núcleo de la familia, padre, madre e hijos, y no más. Sin embargo, el mundo antiguo ni siquiera tenía una forma de expresar lo que llamamos ahora la familia núcleo. Solo encontramos la palabra oikos. ¿Cuál es la palabra otra vez? Oikos, que significa hogar, que significa casa o que significa familia extendida. Oh, ok, si eso significa oikos, entonces hablemos ahora de la evangelización del oikos. La palabra griega oikos significa casa. Se trata de la conversión de casas enteras, es decir, de familias, de clanes y la dispersión del evangelio siguiendo las líneas naturales de relaciones, de parentesco, de amistades, de vecindario para poder propagar y dispersar el evangelio. Entonces, oikos en griego es casa, en griegos es familia. Cada vez que tú ves ahí en el Nuevo Testamento, saludamos a la iglesia en casa de, etcétera, etcétera, está hablando de un oikos, ¿ok? Las comunidades del Nuevo Testamento se avanzaban entonces en un núcleo de casas en las que las familias, en las que las personas formaban un ambiente pastoral donde podía haber sanidad personal, una sanidad espiritual más profunda y más libertad también en el ministerio y el testimonio. Les invito a que veamos cómo en el Nuevo Testamento presenta a la iglesia como una familia. Primeramente, familia de la fe. Estamos en Gálatas y muy pronto, cuando regresemos a Gálatas, vamos a llegar al capítulo 6, donde el versículo 10, Gálatas 6:10, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué palabra tú crees que se está usando ahí? Oikos. Y mayormente
a los de la familia de la fe. Gálatas 6:10. También la familia o casa de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que dice de la siguiente manera. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Y ahí está otra vez la palabra oikos, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Vayamos ahora a 1 de Timoteo 3:15. Estamos viendo el uso de oikos, ¿no? 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15 dice de la siguiente manera. Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa. Otra vez, oikos. Porque si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El uso de oikos también lo podemos encontrar en diferentes pasajes. Por ejemplo, Hebreos 3:6. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo, como hijo sobre su casa, ahí está oikos, la cual casa, otra vez, somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 10:21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, sobre el oikos de Dios. Interesante, ¿no? Hay un material cuyo autor es Ralph Neighbor. En este material se llama Where Do We Go From Here? Y habla sobre oikos, habla sobre grupos celulares, grupos de vida, grupos de conexión. Fue escrito hace como 30 años. Y él escribe, Ralph Neighbor, dice, la palabra griega oikos, traducida como casa, se refiere a personas con las que nos relacionamos de manera regular. Podemos conocer a 100 o más individuos, pero pasamos un tiempo preferencial, 1 hora a la semana de conversación directa, por ejemplo, con un número limitado. Ponte a pensar en ti. Tú podrás tener a lo mejor unos 100 conocidos, a lo mejor tienes algunos cientos de conocidos ahí en tus redes sociales, pero realmente con quienes pasas así un tiempo personal, preferencial, y es con un número limitado, ¿no? Entonces, el sentido que tiene aquí, por ejemplo, oikos se refiere precisamente a eso. Entonces, nuestro oikos es una familia extendida, el conjunto de personas que de alguna manera componen el mundo íntimo o interno de una persona, en el que se mantienen entonces relaciones primarias. Y en el caso de los grupos de conexión estamos hablando también de relaciones espirituales. Pablo nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, y vaya que ya estudiamos Efesios, que fue de tremenda bendición, te animamos a que escuches la palabra de Dios a través de nuestro app de Río Grande Bible Church y puedas escuchar todos los estudios de Efesios. Pero allí Pablo nos dice que Dios tiene el propósito o el plan, es decir, la palabra original es en la economía o economía, de someter todas las cosas al dominio de Cristo, a quien lo dio como cabeza de toda la iglesia. La palabra que usa describe a todo el orden creado como una casa sobre la que Dios es soberano. Si tú vas, por ejemplo, a Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, dentro de tu casa, Dios está obrando a través de Jesús para que todo esté en una relación apropiada. Esto es en realidad la versión bíblica del reino de Dios. Un tema central de la carta a los Efesios es que la iglesia juega un rol o un papel clave en esta economía de Dios. La iglesia es de Dios, su casa en un sentido especial. La palabra de Dios entonces nos enseña que debemos reconocer la importancia de las iglesias en casas, grupos de conexión en casas, como esa comunidad cristiana que es básica. La Escritura se refiere a los cristianos primitivos como miembros de estos grupos espirituales que fueron usados para que vinieran a la fe de Cristo Jesús y a través de estos desarrollarse como discípulos de Jesús. Verdaderamente la iglesia primitiva pensaba en estas redes de oikoses,
como la oportunidad de crecer, como la oportunidad de crecer como discípulos de Jesús, pero también para multiplicarse al ganar a otros para el Señor. Y simultáneamente, por supuesto, también regocijarse, edificarse, ayudarse mutuamente en lo que Dios los estaba formando. Y esta era en comunidades cristianas básicas, oikos, en grupos de conexión que entonces conformaban también la iglesia. De hecho, esta es una manera de alcance de evangelismo también. Cuando tú abres tu casa para un grupo de conexión, no solamente estás abriéndolo para que sea de bendición para ti, pero está siendo de bendición para tu familia, está siendo de bendición para tus amigos, tus hermanos en Cristo. Y Dios puede utilizar también este oikos para que a lo mejor algunos conocidos tuyos, vecinos, compañeros de trabajo puedan venir a estas reuniones de estudio bíblico y ahí ser alcanzados por la palabra, por el Espíritu Santo. Entonces, algo maravilloso es de que a través de, no sé, 12 años, 13 años, yo creo que ya yendo para 14, que hemos tenido el privilegio de estar sirviendo en grupos de conexión, grupos bíblicos en casa, en oikos, he podido tener el privilegio de ver cómo el Señor transforma vidas, cómo restaura matrimonios, cómo el Señor verdaderamente desarrolla a discípulos de Jesús que después ellos se multiplican en otros servidores líderes, ¿no? Y también vemos cómo también se van abriendo otros hogares para seguir avanzando el reino de los cielos, el reino de Cristo. Entonces Dios usó los oikos, ¿para qué? Para extender el evangelio a través del Imperio Romano. Ahora, los primeros creyentes, fíjate, esto es bien importante, modelaron vidas transformadas y valores distintos a las del mundo, que a menudo siempre son contraculturales, ¿no? Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 11:26, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjate bien lo que dice, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11:26. ¿Por qué? Porque los incrédulos vieron vidas transformadas y vieron valores distintos. Es decir, vieron un estilo de vida que era como el de Cristo. Por eso les llamaron cristitos, cristianos. En realidad el término cristianos era un término despectivo, de burla. Estaban diciendo básicamente ahí va un cristito, ¿sí? Por eso el mundo, es decir, los de afuera llamaron a los discípulos cristianos. No era que los creyentes se llamaban a sí mismos cristianos, sino los de afuera porque veían un estilo de vida diferente. Algunos de ustedes les he contado la historia que de repente me han preguntado, ¿eres tú cristiano? Yo les contesto, si parezco, soy cristiano. Si no parezco, no lo soy. Sí, porque ¿quién soy yo para llamarme cristiano? O sea, en realidad sería una vergüenza, ¿no?, que mi estilo de vida no refleje eso. La gente debe llamarnos cristianos por nuestra manera de vivir. Y si no te llaman, algo anda mal, ¿eh? Hay que ponernos a cuentas con el Señor y hacer los ajustes que necesitamos hacer. Sin embargo, en estos entornos urbanos abarrotados, las personas pudieron ver el cristianismo muy de cerca. Los incrédulos pudieron ver desarrollar a las iglesias en casas, a estas comunidades que iniciaban directamente. Se desplegaba básicamente ante los ojos de todos cómo iniciaba la iglesia. Y eso fue lo que atrajo a muchos, ¿no? Entonces ellos no solo escucharon y vieron los testimonios de ellos, de aquellos que fueron transformados por el evangelio, sino que desearon. Y esta es la parte, hermano, que quiero llevarte a que mientras que estás tú orando para que ya cuando el Señor nos permita regresar, entonces a lo mejor digas tú, está dispuesta mi casa, hay que pasar un tiempo en oración y considerarlo, por supuesto. Y hay también algo que estar considerando en cuanto a preparación, ¿no?, de la casa, etcétera, detalles, ¿no? Y si alguien está poniendo en su corazón que abra su casa, por favor acérquense conmigo, con Aide, por favor. Pero bueno, no solamente escucharon y vieron el testimonio de aquellos que fueron transformados por el evangelio, sino que también desearon experimentar eso que ellos estaban experimentando. Es decir, desearon experimentar a Cristo por sí mismos. Los esposos amaban a sus esposas. A los sirvientes se les trataba con dignidad. Los cónyuges sometidos el uno al otro. El amor supremo reinaba. Ahora, esto se hizo delante de las comunidades, ¿no? Entonces, los amigos, los vecinos, se sintieron atraídos por esta nueva comunidad que estaba siendo transformada. Yo quiero ser parte de ese grupo. Yo quiero estar con ellos, ¿no?
Ahora toquemos otro tema, y este tema es en el desarrollar servidores líderes. Y noten que por favor estoy utilizando ese término en conjunto, servidores líderes, porque todo el mundo quiere liderear, pero servir es otra cosa. Pero el liderazgo es algo que básicamente no lo compras, no te lo ganas. Es decir, es algo que naturalmente se va desarrollando. Es decir, se desarrollan servidores líderes de una manera orgánica. Muchos se sorprenden, ¿no?, de la rapidez con que Pablo desarrolló el liderazgo en la iglesia primitiva, pero las iglesias en casas fueron en realidad las incubadoras naturales para el liderazgo. En las iglesias de Pablo no vemos estructuras tan formales de liderazgo. La persona que abría su hogar asumía la función de servidor líder, sin tener que, soy un servidor líder, ¿no? Y el resto de la estructura de liderazgo ya estaba en su lugar. O sea, es decir, Pablo usó la estructura de estos oikos que ya estaba incorporada en la infraestructura social. Entonces, Pablo, por supuesto, sí que vio y entrenó entonces a ciertos servidores líderes, los preparaba, estaba orando por ellos y se iba dando de una manera, desarrollando de una manera orgánica. Esos servidores líderes, solo más tarde fue que entonces sí recibieron algún título, pero sin pedirlo. O sea, era natural el que servían a sus hermanos. No es una posición, es más bien una función de servir. Te invito, por ejemplo, que vayas a 1 Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y veamos los versículos 12 y 13. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Pablo dice allí: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Wow. Pablo está exhortando allí a la iglesia en casas, pues se desarrollaban en casas. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Esa es la última parte que a algunos no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta que nos amonesten. Pero fíjate bien lo que está diciendo aquí Pablo: hey, hermanos, reconozcan a los que están trabajando entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Versículo 13, Primera de Tesalonicenses 5:13. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hasta eso es el resultado, ¿no?, de reconocerles. Pablo está hablando de los servidores líderes de las iglesias en casa, de los grupos de conexión. Pero no creía que valía la pena mencionar su título exacto. Por eso ni lo menciona, no un título, porque se desarrollaron de una manera orgánica dentro de la estructura de las iglesias en casas. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos una imagen que se parezca a cualquiera de los sistemas tan completos y tan desarrollados y complejos como los vemos en los tiempos de hoy. En realidad no necesita ser tan complejo, El gobierno de la iglesia no estaba muy desarrollado. Las iglesias en casas en el Nuevo Testamento existían lado a lado con otras iglesias en casas. Los creyentes individuales y miembros activos de las iglesias en casas o en estos grupos de conexión son los que se consideraban o se consideran parte de una iglesia mayor, ¿no? El ministerio de la iglesia fue fluido y era muy dinámico. Y aquí es a donde quiero que estemos orando para que pueda Río Grande Bible Church desarrollarse de esa manera, de una manera fluida, dinámica, natural, dejando que la palabra y dejando que el Espíritu Santo, el afecto fraternal, no fingido, vaya poco a poquito llevándonos hacia lo que Dios quiere que hagamos como iglesia y a través de estos grupos de conexión. Los miembros fueron alentados a experimentar, a ejercitar sus dones espirituales para el bien común del cuerpo. Quiero subrayar esta parte, ¿no? Porque hay gente que va a la iglesia y hay gente que es la iglesia. ¿Sí? Hay gente que va y quiere ser, como les he explicado en muchas ocasiones, ¿no? Ve a la iglesia como, por ejemplo, estos barcos cruceros, donde nomás va uno, se sienta y espera que le estén sirviendo. Pero muy diferente es en las cosas del Señor. En realidad, estamos en un buque de guerra. Estamos asumiendo una función porque estamos en una guerra espiritual. Entonces, los miembros fueron alentados a experimentar y ejercitar sus dones espirituales para el bien común del cuerpo, para la mutua edificación, y los servidores líderes operaban
como hombres y mujeres dotados, es decir, que estaban ya dotados espiritualmente. Vamos a ver dos pasajes, Romanos 12 y 1 Corintios 12 también. Esto fue lo que dio lugar a muchas oportunidades. Ve preparando ahí Romanos 12, ¿no? Esto dio lugar a muchas oportunidades para que la gente común se convirtiera en servidores líderes. Entonces, en Romanos 12, versículos 6 al 8, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes dones, y dice, según la gracia que nos es dada, es decir, no es algo que nosotros producimos, ¿no? Sino que el Señor produce en nosotros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, versículo 7, ¿en qué? En servir. O el que enseña, en la enseñanza. Versículo 8, el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Ahí vemos, ¿no? Pero miremos también lo que le dice Pablo a la iglesia en Corinto. Así que vayamos a la primera epístola a los Corintios, capítulo 12 también. Vamos a ver versículos 8 al 10 y después a unos más adelante, ¿no? Primera de Corintios 12, 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, versículo 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y más abajito, chequen los versículos 27 y 28, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Si te fijas, Dios básicamente nos ha dado dones espirituales a cada discípulo de Jesús para desarrollar y desempeñar en la edificación mutua, en el contexto de los grupos de conexión y también en la congregación, en la iglesia en general. No es el solo asistir a un grupo de conexión, es el edificar, el servir en el grupo y en la iglesia. Si tú vas a un grupo de conexión, estás puesto y dispuesto, ¿sí? Tienes disposición y disponibilidad, al igual en la congregación, para abrir tu casa, para servir en la función, en la parte que el Señor te permita desarrollar dentro del cuerpo. Dones todos tenemos. Los dones espirituales lo tienen aquellos que han rendido su vida a Cristo, aquellos que han sido elegidos, que han sido llamados. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes dones espirituales. Si no sabes cuáles son tus dones espirituales, ora a Dios que te vaya aclarando, pero no dejes que pase tiempo, porque los dones los tienes y los tienes que poner en práctica. Dios te ha puesto en el cuerpo de Cristo para ser de bendición a la iglesia, al cuerpo. A cada uno de nosotros nos ha puesto para ser canales del amor y de la bendición de Dios, servirnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Vayamos al siguiente punto. A este asunto sobre abrazar la comunidad de Hechos 2. Bueno, sí, ahora vamos a abrazar esta comunidad que aprendemos en Hechos capítulo 2. El mundo occidental hoy día es tan diferente que el mundo de la iglesia del primer siglo, vas a decir, ¿verdad? Ellos vivían en lugares cerrados con sus vecinos, mientras que muchos hoy viven en casas privadas y de hecho ponen bardas, ponen vallas de seguridad, ¿no? El estilo de vida de ellos se centraba en el hogar, en la casa, y nosotros realmente manejamos el trabajo, salimos a comer, encontramos a nuestros amigos y pasatiempos, pero lejos de nuestros vecindarios. En el caso de ellos, se relajaban principalmente con otros, hablando durante una comida en casa, en un estudio de la palabra. Nosotros nos relajamos a veces solos, aislándonos de los demás, haciendo disque iglesia a nuestra manera. No hay deseo de edificar a otros ni de ser bendecidos por otros. Estás neutralizado, y si estás viviendo en este modo hay que hacer cambios en la vida. Pedirle perdón a Dios, porque eso es un pecado. Nosotros buscamos la distracción mirando la televisión y pantallas de la computadora o ahora dispositivos móviles.
Pero ellos buscaban la edificación estudiando juntos, en el compañerismo entre hermanos, y eso es una gran bendición. Te digo, gracias al Señor que nos ha permitido ya casi 13 años, 14, ya perdí la cuenta, pero en grupos de conexión ya ha sido la más grande bendición. Quisiera enseguida mencionar algunas cosas muy importantes. Aunque vivimos en tiempos y culturas diferentes, muchos principios intemporales, es decir, que es independiente del paso del tiempo, se aplican directamente a nuestros grupos pequeños, a nuestros grupos de conexión. Así que veamos por lo menos 5 puntos. El punto número 1, fundamental en lugar de opcional. Fundamental en lugar de opcional. El ministerio de grupos pequeños, de grupos de conexión, debe ser fundamental para nuestras iglesias hoy día. No es un complemento, no es un ministerio más. De hecho, yo platico con otros amigos pastores y que están tratando, han manejado una iglesia de una manera tradicional y están considerando y contemplando el implementar grupos de conexión, grupos de vida, como les llames, grupos en casa, iglesias en casa, y tienen cierto temor. Pero para mí ha sido comprobable, digo, por tantos años, la bendición que son estos grupos. Pero te voy a decir una cosa, cuando alguien va a implementar grupos de conexión en iglesias, realmente esto tiene que ser lo fundamental de la iglesia, de la manera en que opere. Entonces, grupos de conexión deben ser fundamentales para nuestras iglesias. Hoy día no es un complemento, no es un ministerio más. Si lo consideran como un ministerio más, ¿sabes qué? Van a fracasar, no van a funcionar. Dios eligió desarrollar a los primeros discípulos a través del ministerio de casa por casa. Y sus propósitos en el ministerio de grupos de conexión, grupos pequeños, siguen siendo los mismos en la actualidad. Fundamental, fundamental. Punto número 2. La vida a través de las Escrituras. La agenda de la iglesia primitiva fue transformadora, fue dadora de vida. ¿Y cómo vas a dar vida sin la palabra de Dios? No puedes estar agarrando esto o aquello y de aquí y de allá. Te voy a decir una cosa, yo me siento más cómodo y más seguro cuando estamos navegando la palabra de Dios libro por libro. En estos tiempos hemos tomado una pausa, ahora que estamos todos de alguna manera guardaditos, y nos ha permitido, yo creo que hacer algunas reflexiones, pero necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios, por supuesto, que nos guíe a nosotros y a nuestros grupos de conexión a través de la palabra para que este cambio sea un cambio de vida, ¿sí? Entonces, a través de la palabra, para que el cambio de vida, sea la norma. La palabra produce fe y, por supuesto, es dadora de vida. Punto número 3. Vidas cambiadas ganan a nuevas personas. Este me encanta. Las primeras iglesias en casas crecieron, se multiplicaron a medida que Dios transformó a los asistentes o que se dejaban ser transformados por Dios, ¿no? O que estos miembros de estos grupos de conexión se dejaban ser transformados por Dios, por la palabra. Debemos recordar que nuestra mejor esperanza de alcanzar a nuestros amigos y vecinos es mostrarles, desplegar nuestras propias vidas y vidas transformadas. Es decir, en el entorno donde tú te muevas. Si estás en el trabajo, en el taller, en la oficina, en donde trabajes, donde te desarrolles, en la escuela, ¿no? En donde tú desarrolles tu vida, desplegar hacia todos nuestras vidas transformadas. Es entonces cuando ellos van a querer experimentar la misma sanidad espiritual por sí mismos. Yo quiero eso, yo quiero vivir como Él, yo quiero tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4, 6 y 7, ¿no? Y el punto número 4, desarrollando líderes desde dentro. Las primeras iglesias en casas desarrollaron servidores líderes de una manera natural e interna, lo toqué hace poquito, hace un rato, hace unos momentos, de una manera tan natural era interna, alentando a los creyentes a apoyarse, por supuesto, como mencioné también, en sus dones espirituales. Así que debemos hacer lo mismo. También ahora, los que tienen el privilegio de ser servidores líderes en grupos de conexión deben estar observando, y aquí es para nuestros hermanos que tienen este privilegio, observen quién o quiénes están siendo constantes en los grupos de conexión y observen cómo el Señor y la palabra están haciendo una obra de gracia en ellas. Y que pudiera Dios estar perfilando como otro servidor líder que eventualmente pudiera multiplicar el grupo
para abrir otro grupo de conexión. Y si así es el caso, contáctense conmigo, con Aide, y estemos orando por él o por ella, que van a estar abriendo su casa, posiblemente que tienen un perfil, y para nosotros darle seguimiento a ellos y también irlos perfilando hacia lo que pudiera el Señor estar haciendo. A lo mejor abrir otro grupo de conexión. De esa manera también se van a multiplicar, ¿eh? Y punto número 5, ministerio conectado. Un ministerio conectado. Las primeras iglesias en casas se conectaron, de alguna manera podríamos decirle, en redes, ¿sí? No eran entidades independientes, cada quien haciendo lo suyo, no, todos tienen que caminar en un mismo sentir. Por eso, por ejemplo, cuando implementamos el discipulado, queremos que todo mundo vaya igual, el mismo sentir. Estas redes no eran necesariamente por Zoom o por Skype como hoy día, pero estaban conectados. Así que conéctate con Dios, conéctate con la Escritura, conéctate con tu familia, conéctate con tus amigos, conéctate con tus vecinos, conéctate con quien necesite a Cristo como su Señor y Salvador. Recordemos el lema de este año en Río Grande Bible Church: Jesucristo nos une. Necesitamos aprovechar, hermanos, los recursos en el cuerpo, es decir, en la congregación. Recursos tales como la predicación, el discipulado, el equipamiento, el entrenamiento, a través de los grupos de conexión, a fin de hacer discípulos de Jesús eficaces que hagan otros discípulos. Tengo que enfatizar todo esto porque Dios mediante, muy pronto nos va a permitir el Señor volver a reunirnos físicamente, y cuando volvamos será con este enfoque de estar bien conectados. Dios está llamando a la iglesia hoy, yo creo que a retroceder en el tiempo para que apliquemos valores, para que apliquemos prácticas ministeriales que se encuentran en el Nuevo Testamento. Si bien el ministerio casa por casa puede ser diferente hoy día, muchos de los mismos principios se aplican y nos ayudarán a hacer un mejor trabajo al hacer discípulos de Jesús que hacen otros discípulos a través de grupos de conexión, a través de grupos oicos. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por este tiempo que nos permites de acercarnos a tu palabra, y al tú ir dándole forma, Señor, a Río Grande Bible Church, y desarrollar estos grupos oicos, estos grupos de conexión, estas iglesias en casa, Señor. Permítenos realizarlas, llevarlas a cabo, desempeñarnos, Señor, en la forma bíblica que aprendemos en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. Gracias por la oportunidad, Señor, de este día poder abrir tu Escritura, de poder compartir tu palabra, y te rogamos, Padre, que honres la fe de aquellos que han tomado, porque tú les has puesto en su corazón, Señor, el que puedan ellos estar como servidores de grupos de conexión, o aquellos que son anfitriones, que abren sus casas y están sirviendo de esa manera. Honra la fe de ellos, Padre, y te ruego, Padre, que les multipliques. Honra la fe de ellos y salva a todos en casa. Permíteles que ellos puedan alcanzar a sus comunidades, a sus amigos, a sus familiares, y que puedan ser de bendición a los hermanos. Desarrolla, Señor, a otros servidores, líderes, Señor, y que orgánicamente nos podamos desarrollar. Tú quieres que el reino de Cristo avance, y tú quieres alcanzar, Señor, a todo el Valle del Río Grande, al norte de Tamaulipas, y nuestro límite realmente, Señor, es la visión tuya. Así que si tú nos has dado esta visión, permítenos que nada nos detenga, Señor, sino que seamos dirigidos por tu Espíritu Santo, que confiemos en tus promesas, en tu palabra, que utilicemos tu palabra para hacer otros discípulos, y, Señor, de una manera gozosa poder servirte aquí, fuera de esta ciudad, fuera de este valle, hacia donde tú nos lleves, Padre. Que sea de bendición tu obra para nosotros y para muchos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Son amados. Sigamos orando unos por otros. Bendiciones.